Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Armando. Yo soy Dani. Esto es Conversando Ando y es Nuestro nuestro espacio. espacio. Técnicamente es tuyo, pero yo estoy aquí de invitada. Pero como estamos los dos, es nuestro ahora. Primero que nada, pues sí, volví otra vez con alguien más porque ya tenía rato de no haber invitado a nadie más. De hecho, llevas invitándome desde hace más de un año. De hecho, existe, mira, hay un video con Paola en el que te mencionamos. ¿Ah, sí? Ajá. Eso Yo me muestra sé que que no eres veo los súper videos. fan del canal, yo lo sé, y que no te pierdes un solo video, pero hay uno en que te mencionamos, pero ahí tuve que editarlo. Ahí tuve que editarlo porque yo me enojé porque dice... Estaban vivoreando. Sí. ¿Sí? Sí, justo. No, es cierto. No. Estábamos hablando de responsabilidad afectiva porque tú y yo hicimos un trabajo de eso. Trabajo. Primero que nada, para dar contexto, por favor, preséntate. ¿Quién eres tú? Daniela, soy amiga de Armando desde hace un poco más de 2 años. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Pregúntale Pregúntale. La carrera de psicología. Actualmente no ejerzo ni tengo empleo. Estoy haciendo mi proceso de titulación por tesis. Y pues nada, hoy estoy aquí con él. Estuvimos trabajando juntos ya. Sí, trabajamos 2 años, ¿no? Trabajando juntos en nuestras prácticas. Sí, o sea, no compartimos tanto tiempo a lo mejor presencialmente. Bueno, sí, pero no, o sea, fue más el virtual. Sí, pero fue más trabajo. Sí, fue más trabajo, ¿no? O sea, virtualmente. Porque dimos terapia juntos. Coterapeutas. Ajá. Entonces, pues tenemos esa unión. Y de hecho, con Daniela fue con la que nació la idea de este bendito canal. Bueno, no nació como tal, o sea, ya la tenía en mi cabeza. Lo verbalicé, quiero hacer esto. Pero como que ni te hice mucho caso. Sí, yo te dije desde el inicio, deberíamos hacer algo juntos, ¿no? Platicar y así. Y tú, sí, claro que sí. No, primero fue con los Adaba. Sí, cierto, porque éramos un grupo más grande, hay que tenerlo en cuenta. Estábamos 5 personas. Sí, 5, ajá. Porque estaba Luz, Abraham y Brenda. Muchos saludos en caso de que en algún momento lleguen a ver este fragmento de video. Que a lo mejor sí porque estoy yo y soy más divertida. Pero bueno, ya. Como que siempre tuve esta intención de como hacer algo juntos. Por la pandemia. Y además porque conectamos muy bien, Exacto. Trabajamos muy bien juntos. Sí, totalmente. Y eso como que hizo que yo me fuera figurando la idea de lo que terminaría desembocando en el canal. Uh-huh. Y pero pues obviamente por la pandemia, como que nos fuimos separando, cada quien tomó cierto rumbo, también prácticas distintas, distintos intereses, pues cuestiones también de distancia, no vivimos tan juntos. Que es lo que provocó pues que no se pudiera como quedar como tal, ¿no? Tal vez si fueran otras condiciones, si no hubiera habido una pandemia, pues tal vez podría haberse dado un poco más. Pero el punto es que con Daniel lo empecé a hablar y decía, no, sí, quiero hacerlo, no sé qué. Y, quisiera hacerlo como que hablando, ¿no? Con alguien más y así. Sí. Claro, sí, claro que sí. Y dije, bueno, a ver cuándo lo vamos a hacer. Y Daniel, vemos. Y ese vemos nunca llegó hasta el día de hoy. Que se encuentra y con de nosotros. hecho hace como 2 meses apenas nos vimos. Sí. O sea, sí tenía rato, pues, o sea, real como que no había oportunidad, o sea, no hubo oportunidad. No, sí hubo oportunidades, pero yo nunca te animaste como tal, o sea, nunca dijiste, sí, vamos a hacerlo tal día. Como nunca concretaste, siempre fue como, no, sí. Pero luego te decía, sí, este día está bien, y a la mera hora, oye, ¿qué crees? Exacto, entonces, y hoy sí fue así ya. Y por todas esas razones, yo en ese fragmento de video, digo, ¡ay, Daniela no ha grabado conmigo! No sé qué. Y Pablo me detuvo, fue como, wow, espérate. Creo que te subió demasiado. Y esa parte se cortó y ya solamente hacemos un saludo ahí. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Pero ahora estás aquí. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy, Daniela? Pues de hecho lo hablamos hace como 2 semanas y fue un tema como de las preguntas incómodas que vienen en estas fechas decembrinas. Porque noche de paz, noche de amor,
todo es... No me sé nada que sí. Noche de paz, noche de amor, todo es una maldición. No es así, pero es ritmo. Bueno, el chiste es que empezamos platicando de esas preguntas incómodas que las tías hacen en la cena navideña, en posadas, en todas esas fiestas. Porque es un meme, ¿no? O sea, creo que ya es un meme sabido, al menos en México. No sé si así sea en todos lados. Supongo que sí. Oye, hablas como si te vieran en otro país. Es que no, en Spotify sí hay gente que nos ve desde Alemania, no se escucha porque no lo ve. Así que por favor, o sea, no sé si en Alemania. Sí es un meme sabido como de sobrina, sobrino y la novia y el novio, es como charo. Entonces, y sí, o sea, es algo que en estas fechas se da mucho, ¿no? O sea, es parte como ya, o sea, pareciese que ya es parte como de la tradición de estas fechas, ¿no? También reunirte con familia que no ves desde mucho, o sea, no tienes como que el contacto constantemente, provoca como que ese inocente, entre comillas, ponernos al corriente, ¿no? De la vida de los demás, que termina como siendo o desembocando en este tipo de preguntas que es como, ¿y cuándo? O sea, y se da con las parejas, ¿no? De cuando la pareja, y si tienes pareja, cuando el hijo, y si estás estudiando alguna carrera, es cuando el título o cuando el trabajo. Exactamente. No, sí. Espero que esta Navidad no me toque esas preguntas, pero ojalá que no. Por favor, si alguna dato familia... curioso, tenemos el mismo asesor de tesis. Ay, sí, es cierto. No, es cierto, no creo que lo vea. Pero saludos. Saludos, profe, iba a decir. Es que, Por eso se nos ajá, estamos... como de... ¿Quién dio la idea, yo, de grabar? Sí, tú, de hecho, sí, creo que tú fuiste la que dijo, yo siempre te he dicho sí. Tú has tenido la invitación abierta siempre y dijiste, bueno, vamos a grabar. Sí, es muy raro que me digas que no. Sí. De hecho, nunca. Es que soy muy complaciente, soy genial. Ahora todo tiene vamos a hacerlo en silencio incómodo. Ajá. Bueno, pues es que... por eso. Sí, por eso nadie... Esa larga historia, ese largo contexto es gracias a que estemos aquí reunidos hoy. El día de hoy con este gorrito navideño, ¿no? Con la época navideña. El punto es que, pues, justo lo estábamos hablando y bueno, yo también lo estuve pensando y viene es una cuestión muy, muy importante o que me gustaría resaltar, que pues muchas veces también hay que entender la intención con la que de la pregunta. Ajá, porque está el meme y obviamente es como, ay, pinches tías, ¿no? La tía indiscreta. Ay, sí, cosas así. Pero eso sería como hacer o sea, como si todos los casos fueran ese, ¿no? O sea, de la tía chismosa, la tía... Pero también hay que entender lo que hay detrás de esa tía chismosa, ¿sí me explico? Sí, porque puede ser que sí sea para chisme y para molestar. Porque las hay. O realmente te lo tomas personal, puede ser. Uh-huh. Y realmente quieran saber de ti, de cómo estás, de tu vida. Sí, exacto. Y creo que es una cuestión de diferenciar, o sea, a lo que le decía Daniela y que hay que tener en cuenta es la intención, o sea, porque muchas veces hay gente que simplemente quiere saber otra vez. Y lo que decía yo a Daniela era precisamente eso, porque pues muchas veces está esta cuestión de quiero saber de ti, qué es lo que has hecho, porque no nos vemos mucho tiempo, y no podemos como poner a esa persona o ese familiar en la misma bolsa o tratarlo de la misma manera como la persona que sí es como que más, pues, cizañosa, por así decirlo, ¿no? De querer preguntar de, ay, cuando el novio, cuando el hijo, cuando esto, cuando el otro. Porque, o sea, creo que es una cuestión, pues sí, o sea, creo que es algo que nos pasa mucho, ¿no? Que muchas veces, o sea, cuando es la pregunta dirigida hacia ti, pues te sientes como personalmente atacado, ¿no? O pues sí, enfrentado con esta pregunta. Y sobre todo si hay más personas que le siguen a esa pregunta. Sí, exacto. O sea, ay, sí, ¿por qué? No está. Que se vuelve como Mejor me voy. Exacto. Entonces, sí, entiendo totalmente el por qué se sentiría como ese ataque o ese enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Pero también muy pocas veces nos podemos a pensar en qué hay en la persona que pregunta, ¿sí me explico? O sea, sí.
qué está sucediendo con de esa hecho, persona. No lo había pensado hasta ahorita que estábamos hablando de eso. O sea, ¿qué hay con la persona que pregunta? Porque muchas veces, pues, puede ser que sea como una cuestión de me da mucho gusto que esa persona o que mi sobrino o que mi hijo esté viviendo lo que está viviendo, pero quiero, o sea, me gustaría que viviera esto que yo no viví, o viceversa, ¿no? O esto que yo viví, quiero que mi hijo, mi sobrino, mi tal, también lo viva, y sea una cuestión, pues tal vez viene sí de un punto un tanto como egoísta, por así decirlo, de decir, o sea, ¿por qué? Egoísta desde nuestro punto de vista. Ajá, de decir, ¿por qué yo tendría que vivir lo que tú quieres que viva, no? Pero desde la otra perspectiva es como, pues tú estás, o sea, como te fue bien a ti, o como te gustó tanto, o como tú viviste una experiencia muy satisfactoria en vivir una familia, en vivir que los hijos se gradúen, o sea, cosas así, como a ti te fue tan grato, puede ser que quieras lo mismo para la otra persona y no sea tanto como un, oh, tienes que vivirlo porque yo te ordeno y vives bajo mis reglas. O sea, como muchas veces siento que se concibe, ¿no? Que muchas veces, y entiendo por qué no sucede, no se es empático con esta persona o este familiar que llega a ser cizañoso. O sea, es muy difícil, yo lo sé, pero también siento que la cizaña viene de algún lado, ¿no? O sea, no viene de una historia de la persona. Ajá, de cosas que vivió, cosas que no vivió, tal vez, que lo hicieron como que de esa manera. Que no, o sea, no sé, es que es complicado, ¿no? O sea, hablar de este tipo de personas. Sí, porque no podemos generalizar tampoco. O sea, este tipo de personas también tiene que ver la edad, por ejemplo. Hombre-mujer. Uh-huh. Sí, sí. Y la relación que tengas con ellos, si es cercana, si no lo es. Sí, o sea, y creo que justo, ¿no? Como que todo caso es como muy específico y es el punto de esto, ¿no? O sea, si bien es muy gracioso el meme, creo que es cuestión de cada... O sea, por ejemplo, a ver, ¿tú qué harías? Ajá, por ejemplo, yo soy tu tía y te pregunto en la cena de Navidad, hola sobrino, ¿cómo estás? Y la novia. Pues es que, o sea, es que vuelvo al mismo punto, también es una cuestión de cada familia, es un mundo, porque, pues, o sea, yo con mi familia no es como que comparta tanto. Y es que ahorita, aunque sea tu tía, si te lo pregunto yo, es como, pues me puedes contestar. Sí, exactamente, te puedes contestar. La verdad. Sí, ¿no? Por algo tenemos esta confianza de venir a grabar el día de hoy, pero, el punto es... Me dio calor. Ay, no, Dios mío. El punto es que... sí, sería muy diferente. Creo que entre tú y yo, o sea, creo que se puede ver ese contraste, ¿no? O sea, yo que no, como que le presento en mis familiares como mucha gente y así, y como que no hay tanta relación, inclusive con mi familia más cercana, pues pocas veces he presentado a una pareja. Entonces, que alguien me pregunte si es como... ¿Por qué me estás preguntando? Te desubica. Ajá, me descolocaría totalmente porque sería como, nunca hablo con ustedes de esto, ¿por qué me están preguntando acerca de esto? O sea, tal vez... O sea, sí, como de... y tal vez ellos lo piensan, o lo preguntan, o sea, Armando tendrá novia. Ajá. Sí, pero... o hasta ahí entre ellos platican. Ajá, ¿no? De hecho sí, voy a exhibir a mi familia. O sea, me han platicado mi mamá y mi papá que de repente soy el tema de conversación y es como, ay, y tiene novio, no sé qué. O sea, sí está entre ellos, pero como que son bastante como reservados de decírmelo. Y es justamente, mira, aquí ya se presentó una situación muy importante. O sea, es por tu lado de tu familia, por ejemplo, pero por el mío. Sí, exactamente. Es bien diferente, sí. Sí. Si yo llegara, pues sí sería, o sea, si yo, soy tío. Ahora soy tío. Sí. Y si yo te llego y te pregunto eso, tú vas a reaccionar de manera completamente, o sea, inclusive siento yo que tal vez tú te lo esperas. Ajá, tú te esperas esa pregunta, entonces ya vas como que, a ver, y a ti no te descolocaría. A mí sí me descolocaría, sería como, no sé qué responder en este momento, y tú serías como... Ya está, tengo mi lista de respuestas. A ver, latido número 5, ok. Pero sabes que también depende de la personalidad de a la persona a la que se la preguntas, porque yo soy bien cortante. Y yo así digo, pues ya no. Y pues yo... No pasó nada, ya. Sí, yo sería como...
conoces. Pues, y tú me conoces, sí, y siempre divago, o sea, tanto para dar un punto concreto, divago muchísimo en algo que me descolocaría, pues sí sería como, no sé qué. Entonces, sí, me descolocaría totalmente y no sabría qué responder. Y por mi forma de ser, o sea, también creo que yo puedo optar por mi ser reservado, que pues también yo no contestar tanto, decir, Y conociéndote, o sea, a lo mejor no contestas, pero traes un rollo en la cabeza de las posibles causas por las que te llegaron a preguntar eso. Sí, totalmente. Incluso te imagino ya un pedo en el baño lavándote las manos. ¿Por qué me pregunto eso? Sí, totalmente. Sí. Y sería como, o sea, y creo que es justo por eso que no pensamos en la otra persona, ¿sabes? Nada más porque estamos viviendo todo esto, toda esta descolocación, tú, ya sé que a lo que vengo, sí, voy a hacer esto, voy a cortar por lo sano con todas tus preguntas, y es lo que tú estás viviendo, entonces no te pones a preguntarte, ¿por qué me estaba preguntando? O sea, tal vez después ya, como dices, ¿no? O sea, ya me pedo lavando las manos, reflexionando así sería como, ¿por qué me lo está preguntando? ¿O por qué le salió esa pregunta? Pero en el momento... hasta ¿quién le dijo? Ajá, exacto. Entonces, el momento es como trámite, ¿no? Así de, bueno, sí, ya. Voy a decir que no, voy a responder esto, voy a responder lo otro. Y no nos podemos a pensar en la persona que está al lado. Pero, aquí viene la pregunta. Aquí, la pregunta que te vengo a hacer. Actualmente, está muy como en boga, muy de moda, o muy como, sí, efervescente, el hecho de este discurso de nadie puede decirme qué hacer con mi vida, nadie puede opinar, nadie puede juzgar, que tiene su punto, es totalmente válido porque pues muchas veces hemos vivido bajo ciertos, ciertos juicios, ciertas opiniones que no esperamos o no queremos, pero que nos mandan. Sí. Pero aquí pregunto, ¿crees que es mejor o está mejor el que nadie me diga absolutamente nada de cómo vivir mi vida, o que sí deberíamos escuchar opiniones externas? Yo pienso que es que vuelvo a la personalidad, porque a mí me vale. O sea, aunque me lo digan, es como, gracias. Y sí lo hago, obvio. Tú me conoces y soy muy grosera en ese aspecto. Es como, sí, o sea, sí soy muy se te nota cuando no quiero hablar de eso, cuando, gracias. Y depende de la persona que me lo pregunte. Porque, por ejemplo, si tú me llegas a preguntar algo así, que sería raro, porque sería como nada más en una conversación tal vez informal, pues no me extrañaría y te contestaría, sí. Pero si me llega a preguntar un familiar o algo así con el que no tengo mucha relación o algo así, pues me extrañaría, pero, o sea, dependiendo cómo lo pregunte. Claro. O sea, ¿de qué manera? O sea, porque yo siento que yo soy así. Como sintiendo que es, o sea, la intención. La intención. Pero, o sea, sí, a lo que yo voy es como, justo esta cuestión me trae mucho como que, o sea, como que me choca un poco. O sea, bueno, sí, eso es por mi parte, pero ¿quieres como saber mi opinión respecto a si deberíamos escuchar o no? Exactamente, porque lo que voy es, o sea, cuando te hacen esta pregunta, o estas preguntas, es cuando, o sea, en cierto grado tiene cierta carga de juicio, ¿sabes? O sea, cierta concepción previa de cómo deberías estar viviendo tú tu vida. Pues quieras que no, o sea, esa pregunta va con esa carga de... Está muy buena la pregunta. Deberías tú tener una familia, ¿no? Por ejemplo. O deberías tú tener una pareja. Entonces, yo al saber eso, al preconcebir eso, te pregunto, oye, ¿dónde está tu pareja, no? O sea, porque yo ya sé que tienes que tener una pareja. Mi juicio o mi opinión es, tú debes de tener una pareja. Entonces yo te pregunto, trabajando. Tú ya tienes 20 y tantos, ya, o sea... 21. No, tengo 22, Armando. ¿No? Es 2 años casi menor. Y, o sea, justo, ¿no? Tienes esta edad, tú, desde mi juicio, desde mi opinión, tú ya deberías tener esto, o tú ya deberías haber hecho esto. Entonces, eso ya tiene un juicio. Entonces, es una opinión externa de cómo tú deberías vivir tu vida. Y entonces, a mí lo que me causa mucho
ruido, o más que me causa ruido, es realmente debemos de totalmente aislarnos de estas opiniones, porque siento muchas veces que ese es el discurso, ¿no? Nadie me va a decir absolutamente nada porque yo voy a vivir mi vida como tengo que vivirla. O en mi caso, por ejemplo, que ya nadie me dice nada, porque saben cómo... Ajá, exactamente. Entonces, pero si te das cuenta, o sea, no por decir que sea tu caso, pero te va como ciertamente aislando. Sí, claro. Y el punto es como, no podemos, o sea, tanto, ya sabes cuál es mi ser psicológico y cómo me la vivo la psicología, no podemos evitar socializar, ¿sabes? No podemos evitar que otras personas formen un cierto juicio de cómo deberían ser las cosas. En este caso, claro, más con gente que compartes, pues, círculo, ¿no? Como por ejemplo nosotros o sea, no tú y yo, sino nuestro círculo de amistades, excompañeros, excompañeras y todos ellos. Ya son excompañeros porque ya no estamos. Sí, iba a decir compañeros, sí, pero no, sí. Ya no. Colegas. No. Colegas, sí, mejor. También, ¿no? Como que, híjole, ya está trabajando y yo no he hecho nada, o cosas así, ¿no? Exacto, y sí, que es parte de lo que hablamos con Paula en el tiempo, que es eso, o sea, no puedo, o sea, como que el estar en relación con alguien, en este caso como somos iguales, bueno, sí, o sea, iguales en el aspecto de... Compartimos varios criterios. Exactamente. Que nos hacen un poco... Ajá. El hecho de que, ok, me comparo con esa persona que está al mismo nivel como, oh, cielos, tal vez debería, allí se siente, él debería vivir mi vida como esta persona está viviendo, ajá, pero si no me lo hace alguien que concibo como un igual, como un familiar o alguien externo, es como, no me hables, no me digas tu opinión. Entonces... Es que la verdad... Justamente antes de todo esto me iba a preguntar eso. Ajá. Y yo le dije no, porque si no, ya voy a tener como una respuesta preconcebida. Ajá. Y ahorita sí, no me descolocó, sin embargo sí es una respuesta muy complicada. O sea, me lo pregunto para mí, pero también como lo que yo generalmente pienso respecto a esto. Y es que es muy cañón porque, o sea, nos quejamos, o el meme está muy gracioso porque es como, ay, las tías que van a saber, no sé qué, ¿no? Pero precisamente es desde el momento que nosotros no concebimos a la opinión de esas tías, o bueno, estoy diciendo tías porque es el meme, ¿no? Es el meme, ajá, sí. Pero puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser quien sea, ¿no? Quien venga a decirte, oye, y esto y el otro. Y el cómo concibas también a la persona es como lo que te hace decir. Lo que vas a responder. Porque hay gente que... Porque pueden hacer una pregunta incómoda como de, oye, hace mucho que no te veo con tal, ¿todo bien? Y ahí es otro tipo de respuesta. Es otro tipo de respuesta, ajá, exactamente. Y es cómo concibes a la persona, porque, o sea, por ejemplo, hay gente que le tiene muchísimo respeto, por ejemplo, a abuelos, ¿no? O ciertas cabeceras de familia, ¿no? Por decir. Porque sí, de repente se estructuran las familias. Entonces, si esa persona te lo llega a decir, tal vez tú dices, oh, espérame, no, sí, claro que sí, ya pronto. Y a diferencia de que si te la hacen... O das el avión de manera respetuosa. Ajá, sí, no, pues sí, ya pronto, no, o, no, pues ya no, o cosas así por el estilo. Pero hay gente que es como, ay, ese tío, ese primo, ay, no me esté molestando, no me esté diciendo esto, porque es como concibes a la persona. Y creo que esto es algo que no había pensado hasta que usaste el ejemplo de nosotros como compañeros. O como somos compañeros, nosotros, nuestra opinión, o sea, nuestro juicio de cómo debemos vivirnos, nos impacta bastante. Porque es como, esa persona se está viviendo ya con un trabajo y o esta persona está viviendo con una maestría, un posgrado, ¿no? Y es como, yo debería vivirme así. O al contrario, no está ejerciendo de nuestra carrera, ajá, pero le va muchísimo mejor de lo que está haciendo. Exactamente, entonces es como, yo debería estarme viviendo así, ¿por qué no me vivo así? Y solitos nos empezamos a hacer eso sin que nadie nos lo diga. Y con nuestra doble cara, como la tenemos, nos quejamos de que alguien más nos diga una opinión. O sea, pero tú creo que tú sí eres un poco más abierto, ¿no? ¿Cómo? A que te den tu opinión. Es que sí, o sea, la aceptas, pero eres muy firme. Sí. En lo que tú crees.
O sea, y en eso sí nos diferenciamos. Sí, porque totalmente. yo sí soy más flexible. Sí, o sea, Sí, que ¿no? si llegas a escuchar una opinión diferente, sí como que te mueve, ¿no? Sí. Sí, porque a mí me da mucha risa el meme de respeto tu opinión equivocada, porque Ajá. es que sí escucho, Tú o sea, sí eres así. sí llego a escuchar otras opiniones que también me va mal a veces, ¿no? O sea, no aclarar que no, sí, soy lo máximo, sí, no, o sea, tomando mis decisiones me he equivocado muchas veces y eso me ha provocado pues demasiadas emociones. No, ya basta de que... Exacto. Y escuchas la opinión de los demás y aunque la escuchas, pones atención. Es como, o sea, no es como, sí, no, es como, sí, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero si yo pero si yo creo que es así, voy a seguir adelante. Y sí, totalmente, y creo que es parte del punto final o sea, para ir como cerrando, es parte de lo que quiero, o sea, como dejar, como, no, es que o sea, yo he tratado mi canal como no dar enseñanzas, ¿no? No es como, venimos a educar al mundo. Porque no, también es entender nuestro punto de vista. Desde desde el primer momento lo he dicho, ¿no? O sea, yo no vengo aquí como a decirles, esta es la palabra, sino a repensar ciertas cosas, como algo tan sencillo como las preguntas incómodas de Navidad. O sea, y dar nuestra opinión desde nuestro punto de vista, porque somos estudiantes, somos pues, ay, sí es cierto. Ay, se me olvida. Bueno, pero me gusta que sigamos haciendo tesis. Bueno, sí, estamos haciendo tesis. Eso nos hace semi-estudiantes y semi-desempleados. Estamos ahí en medio. Estamos en un vórtice en el que no sabemos qué somos, pero aquí estamos, dándolo todo. En cuanto, o sea, lo que estuvimos hablando un poco y lo que viene, el hablar de un poco de nosotros, es el hecho de entender que es cómo te lo tomas tú, ¿sabes? O sea, en vez de enfocarnos en la otra persona. Ajá, porque opiniones, juicios siempre van a haber, o sea, siempre. Incluso hasta o sea, sin que lo sepamos, atrás de nosotros. Inclusive nos afectan sin que lo sepamos, porque, o sea, es como, ay, sí, o sea, lo que hablamos de los O sea que yo lo que estoy concluyendo ahorita es que realmente no hay preguntas incómodas. Es como tú te lo tomas también. Exactamente, la situación es la incómoda. Bueno, o sea, sí hay preguntas incómodas, obviamente. La situación es la incómoda. La situación es la incómoda porque las preguntas incómodas... Y es cómo reaccionas. Con la persona correcta, en el momento correcto, es como, esta pregunta puede ser incómoda aquí, pero en este momento no. Entonces, sí, exacto, o sea, realmente le echamos como que, sí, la tía es la incómoda, la pregunta es la incómoda, esto es lo... Cuando a quien le incomoda es a ti. O sea, tú decides cómo tomarlo, porque bien podrías decir qué chida tu pregunta, o simplemente decir, en este momento no quiero contestarte, ¿no? O sea, porque estoy celebrando... Pero ¿sabes qué me choca a mí mucho? Cuando te insisten. Bueno, eso es horrible. Ahí también, o sea, sí, o sea, vamos, es cuestión, volvemos al mundo, cada situación es un mundo en el que, obviamente, si das una respuesta, si hay una pregunta y das una respuesta y después sigue habiendo esa misma pregunta, ya es como... Es insistencia y ya es como... Ya te lleva y hasta puedes llegar a ser grosero. Ya es aplicar, ¿no? O sea, ahí ya estamos hablando de cuestión de que realmente es, pues, cizaña pura y dura, ¿no? Pero a lo que ves como, o sea, las preguntas que vienen, que sabemos que pueden venir, o sea, sé yo que va a venir también la pregunta de, oye, ¿ya te graduaste? Ya vi las fotos. En menos de una semana. Ya vi las fotos de tú en tu graduación, y ¿dónde está el título? Y yo, ese todavía no. Ese todavía no llega. O sea, y las veo y yo decido si me va a incomodar o no, ¿no? O sea, sé que... O al contrario, puedes hasta enaltecerte así como, sí, ya me gradué, estoy en mi proceso de titulación y es largo, tardado, me voy a tardar un poquito pero más. Como lo quiero hacer bastante bien, o sea, cosas así, o sea, realmente el mayor trabajo que hay está en hacer, o sea, en cómo te vas a tomar tú la pregunta, porque o sea, vamos, o sea, las opiniones, juicios así, van a estar, o sea, siempre van a estar ahí, porque siento algo que o sea, como seres que viven en sociedad, no sucede. Siempre tratamos de distinguir
por qué una cosa es algo y no es esta otra cosa, ¿sabes? O sea, lo que voy es por qué esta taza es una taza. Tan sus rollos psicológicos que Armando se avienta. Esta taza es una taza porque hace esto, porque es de esta forma y es así. Pero ¿quién dijo desde un principio que la taza era una taza? No, que es una taza. No es cierto, no, espérate. No, o sea, hay que, o sea, ¿por qué esto es una taza y por qué esto que es un cilindro de vidrio es un vaso? Ajá. Y eso sucede también con las personas. ¿Por qué por qué esta persona es Daniela y por qué esta persona es Armando? Ajá. Es porque está viviendo esto. Es porque creo que es de esta manera. Creo que tiene esta característica, tiene esto. Y entre ellos está, pues, ponerte características como, pues tiene, tenía pareja, ¿no? Ya no tiene pareja. Terminó la carrera. Ya no tiene título. Y son cosas como que van, describiendo. Perdón, tiene una piedra. Van describiendo qué es Daniela, entonces tú te vas creando, o sea, las personas van creando una idea de... Tenía pareja. Tenía pareja. Gracias. Bueno, yo también tenía pareja. Bueno, hay que incluirnos aquí, ¿no? Para... Y cortamos. Bueno, el punto es que, o sea, como que nos va, o sea, tenemos que darle ciertas características a la gente o a cada persona para poder estarlas distinguiendo, ¿sí me explico? O sea, por eso, o sea, desde el momento desde lo más simple desde como una taza. Juicio. ¿Cómo vamos jalando así? El prejuicio es cuando no conoces a la persona, ¿no? Es como, no, o sea, te acabo de ver y eres esto, y también tiene que ver con el video que vas, no sé, sí. ¿Lo subiste? No, subiendo de que dice, yo te conozco. Aquí o aquí, alguno de los dos lados. Ya estamos volteados. Sí, estamos volteados. El punto es que lo decía, ¿no? O sea, muchas veces es como la gente usa muy fácil la palabra, el decirte, yo te conozco. Yo sé que eres esto, yo sé que haces esto, yo sé que tienes esto, ¿no? Te juicio, y te pongo mi opinión. O sea, porque es algo que sucede, o sea, en sociedad es lo que sucede. Y por ejemplo, algo muy curioso fue después de casi 2 años sin vernos, la última vez. Sí. No, 1 año y medio. Año y medio también. Sí, 2 años. O sea, yo me sentía rara estando contigo. Así de que cambiamos, o sea, no exacto. Puedes, también a veces nos quedamos con lo que teníamos de la otra persona cuando la conocimos hace 2 años, antes de la pandemia, y ahora a lo mejor ya es otra persona completamente diferente, y así así a mí me pasó. Bueno, o sea, seguimos hablando por videollamadas y eso por los trabajos, pero como amigos, como personas, sí fue así como de... Sí, realmente se sintió ese, o sea, cuando nos volvimos a ver fue ese golpe de... Estás más alto. Sí. Estás más alto. Y fue como, o sea, desde ese momento... Y me acuerdo que vi 3 botas. Sí. Estás más alto. Sí, y es ver, o sea, como la persona cambió, o sea... No físicamente solamente. No, pero, o sea, vamos, se oye muy extraño, pero sí, o sea, esa persona que tenía concebida antes... Ya no es la misma que está ahorita. Bueno, no es que no exista, sino que es un desarrollo y cambió. Hay que dicen que es una versión que, o sea, no me acuerdo quién lo dice, pero dice que es una versión, o sea, tus versiones se suicidan, y tu versión actual es una que va a... O sea, ¿eso lo leíste de algún autor? Sí, algún autor lo dice. Así va a citar en su tesis. No me recuerdo dónde lo leí, pero lo leí. Créanme, por favor. No, o sea, versiones tuyas se van, o sea, suicidando, entonces muere esa versión que era antes de la pandemia, y entonces justo eso, o sea, ese conocimiento que tengo yo de la persona me sirve para enjuiciarlo y darle cierta opinión. ¿Qué sucede? O sea, sucede aunque no nos veamos como las personas más, o sea, ¿cómo se llama? ¿El epoge? ¿Sí es epoge? Sí, ¿no? Cuando empuja... Epoche. Cuando, por más que epocheamos, o sea, por más que intentamos salirnos como de los juicios y así, es muy difícil, o sea, hacerlo, porque es concentrarte mucho y decir, ok, ten en cuenta que esta persona ya no puede ser así como lo concebías, o sea, es muy, 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 muy cañón, o sea, no es algo sencillo, creo que lo sabemos por la profesión,
Porque no sé. Sí, o sea, creo que mientras vivamos en sociedad siempre va a haber juicio. Sí. O sea, siempre. No nos vamos a salvar de opiniones, de juicios. Inclusive nosotros no nos salvamos de hacer esos mismos juicios que nos quejamos tanto, ¿no? De que llegan a suceder. Entonces, creo que es una cuestión de que sí se debe de trabajar o sí debes de entender que si estos comentarios te llegan a afectar o te hacen sentir de cierta manera, identificar sí, tienes que identificar las razones por las que te estás sintiendo. Exactamente. De esa manera, ¿no? Y entonces, esto lo que provoca es, pues sí, tener que hacer un trabajo de cómo estoy recibiendo la pregunta que me están haciendo, ¿no? Y cómo voy a responder yo. O sea, es una cuestión, o sea, se dice muy fácil. Pero... O sea, empezó como un meme y ahorita ya todo lo que salió y da para más, pero... Okay. Entonces, el punto aquí es, creo que a cada uno debe hacer lo propio por saber cómo tomar estas preguntas que se van a presentar, porque es... O sea, sí sí está bien esa parte de cuidarte. Uh-huh. Y decir como, fuera eso, no quiero eso. Sin embargo, también empatizar. Uh-huh. Entender que de dónde viene la pregunta. O sea, ¿qué hay detrás de esa pregunta que te están haciendo? Y no siempre va a ser cizaña, o sea, como muchas veces como que se toma este meme, ¿no? Sí, siempre de, ay, no, es que la gente que pregunta eso. Ajá, no siempre es de esa manera, sí, tal vez hay buenos deseos detrás de esa pregunta y que tú estás tomando como, me están preguntando, están alterando algo a mi propia concepción de mí mismo. Te lo tomas muy, muy, muy personal. Entonces, y es como de, ay, pero ¿por qué te lo estás tomando personal? Uh-huh, exactamente. No, o sea, vamos, también con esto quiero que quede absolutamente claro que no estamos justificando que la gente que sea cizañosa y que sea como que te quieran moler. Y tampoco la gente que como yo nada más es como, bye, no Ajá. quiero saber nada. No justificamos esas partes, pero sí sería cuestión de qué hay detrás de pensarlo, Ajá, exactamente. Como ahorita lo estamos haciendo. Sí, a lo largo del video fuimos reflexionando distintas cosas que fue como, wow, sí es cierto. Pero es lo bueno. Es difícil. Es muy porque difícil. Es nuestro punto de vista. Exactamente, porque alguien allá atrás de dirán, ¿qué? O sea, ¿quién te cree? Sí, deben de solamente no. Su percepción debe ser la única. Que no, desde mi punto de vista no. Pero esto ya será tema para otro video, tal vez, o tal vez no. Tal vez Daniela vuelva 2 años sin estar aquí, pero bueno. No lo sabremos. Quédense en este canal para averiguarlo. Voces sí. Voces sí. Sería todo. ¿Ya acabamos? Bye. Espera. ¿No? ¿Quieres despedirlo? Siento que me despedí muy X. Ok, va. Bueno, sí, ya sería como todo, ¿no? Sería todo por el momento. Ojalá. A ver cuándo. Ojalá Daniela vuelva. Hazle como el meme de Eugenio Derbez. Ojalá. El punto es que, a ver, ojalá Daniela vuelva. Si tiene 10 likes, no es cierto. Si cumple con 5 likes, no es cierto. Sí, a ver, sí. Si cumple con 5 likes, Daniela vuelve. Si no, jamás la vuelve. No es cierto. Siempre. Sí, siempre te invito desde el primer momento. Ya, o sea, ¿eres consciente que estuviste a 2 meses de que llevara 1 año invitándote? De hecho, o sea, no, yo creo que sí, o sea, creo que... Porque hace 1 año ya estábamos dando terapia. Sí, y ya te había dicho, sí, hablado de eso. ¿sabes qué? Ya pasó 1 año. 1 año de eso, y ahora estamos aquí. Por 1 año me costó convencer a Daniela de que viniera, pero lo logramos. ¿Quieres algo más que añadir para despedirte? Puedes dejar tus redes sociales acá abajo. Dani Saurio 21. 21. De hecho la cambiaba cada vez que era mi cumpleaños, pero me rehúso a tener 22. Sí, 21. Además, 21 el día de mi cumpleaños. Entonces, tiene sentido, ¿no? Por Dani Saurio 21. 14. Perfecto. Instagram. Síganla, por favor. Está pública. O tal vez no, mejor no lo hagan. ¿Saben qué? No, sí. Pero bueno, sería todo por el momento. Adiós.